Bueno, tengo un cordial saludos, licenciado, compañeros. Este día me ha correspondido exponerles y explicarles el tema las ITS. ¿Qué son las ITS? Pues las enfermedades de transmisión sexual. Acepta que tu verdad pueda ser diferente a la mía. Eso hace que la vida sea interesante. Pues realmente, con esta reflexión, pues consta de que tenemos que aprender a aceptarnos tal y como somos. Introducción, tenemos una introducción, dice, bueno, los adolescentes y los jóvenes universitarios aquí en El Salvador se encuentran en proceso de formación no solo desde el punto de vista académico y profesional, sino también aspectos morales, sociales y responsabilidad con el entorno en que vive. El grupo social de los jóvenes normalmente ejerce una presión alta en cada uno de ellos, incluso superior a la de los padres, los profesores y las autoridades. Aunque existe una enorme confianza entre ellos por diversas razones, deben aprenderse desde muy temprano que siempre se debe considerar la fuente de cualquier información antes de aceptarla como una verdad. Infecciones de transmisión sexual. Una descripción general nos dice que las enfermedades de transmisión sexual ETS o infecciones de transmisión sexual ITS generalmente se adquieren por contacto sexual, los organismos, bacterias, virus o parásitos que causan las enfermedades de transmisión sexual. Pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los fluidos vaginales y otros fluidos corporales. Bueno, hay síntomas de las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual ITS. Pueden tener diversos signos o síntomas, incluso la ausencia de síntomas es porque pueden pasar desapercibidas hasta que ocurren complicaciones o hasta que se diagnostica una pareja. Los signos y síntomas que pueden indicar una infección de transmisión sexual incluyen los siguientes. Algunos síntomas, como dice aquí la imagen, eh, pueden ser llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal. Puede ser también un dolor o ardor al orinar, secreción proveniente del pene, fluido vaginal inusual o con olor extraño, sangrado vaginal, entre otros. Todos estos síntomas realmente para algunos pueden ser desapercibidos o no pueden ser importantes, pero al final realmente aquí es donde empieza, eh, valga la redundancia, los síntomas de todas estas enfermedades, lo cual debemos prevenir. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, son o infecciones de transmisión sexual, ITS, eh, pueden ser causadas bueno, por las bacterias o gonorrea, sífilis, clamidia, parásitos, tricomoniasis, virus de papiloma humano, herpes genital, VIH, etc. La actividad sexual. Factores de riesgo. Podemos tener muchos factores de riesgo
Cualquier persona que sea sexualmente activa se arriesga a cierto grado de exposición o una enfermedad de transmisión sexual o a una infección de transmisión sexual ITS. Los factores pueden aumentar ese riesgo. Son los siguientes: tener relaciones sexuales sin protección, la penetración vaginal o anal de una pareja infectada que no usa condón de látex aumenta considerablemente el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. El uso inadecuado o inconstante de condones también puede como aumentar el riesgo, obviamente. El sexo oral puede ser menos riesgoso, pero las infecciones pueden ser o transmitirse sin condón de látex o protector dental. Eh, y bueno, con todos estos usos de protecciones, realmente no son, podemos observar o saber de que realmente no son el 100%, eh, no protegen el 100% a una persona de tal infección, de enfermedad. Por lo cual, siempre hay que tener los mayores cuidados posibles si en este caso eres una persona con un alto grado o activa sexualmente. Bueno, dice que el tener contacto sexual con varias parejas. Cuando uno tiene contacto sexual con más gente mayor, será tu riesgo, obviamente. Esto válido tanto para las parejas concurrentes como para las relaciones monógamas consecutivas. Tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual es otra causa. Tener una infección de transmisión sexual hace que sea mucho más fácil que otra infección de transmisión sexual se afiance. ¿Por qué? Porque en ese momento tú ya sabes de que tienes antecedentes de enfermedades los cuales realmente no sabes si aún existen o si realmente puedes tener pequeña una pequeña parte de la enfermedad esperando a ser contactada o esperando a tú tengas relaciones para transmitirla a esa otra persona. Y bueno, cualquier persona forzada a tener relaciones sexuales o actividad sexual, lidiar con una violación o un ataque sexual puede ser difícil, pero es importante ver a un médico lo antes posible para que te realicen un análisis de detección, tratamiento y apoyo emocional, ya que no es nada fácil y realmente están violentando tus derechos, y lo cual pues puede ser muy riesgoso porque no sabes si esa persona que ha abusado de ti tiene tales enfermedades o dichas infecciones. Otra cosa, el abuso del alcohol o consumo de drogas recreativas. El abuso de sustancias pueden inhibir tu juicio, haciendo que estés más dispuesto a participar en conductas de riesgo, obviamente por dicho consumo de estos estupefacientes. Bueno, inyectarse drogas. El uso compartido de agujas transmite muchas infecciones y lo cual podemos ver a diario en las calles, personas que tienen vicios severos, realmente se inyectan, comparten jeringas con sus amigos o compañeros para inyectarse dichas drogas, lo cual trae muchas infecciones graves, como dice, incluido el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. Ser joven, otro punto, la mitad de las infecciones de transmisión sexual ocurren en personas entre 15 y 24 años de edad. Es lo más normal porque es en el tiempo que una persona tiene, por decirlo así, una actividad sexual mucho más acelerada, mucho más activa, obviamente, que una persona de 30 años en adelante, por decirlo así.
no en todos los casos, el mayor de casos obviamente. Hombres que solicitan medicamentos para tratar la disfunción eréctil. Este es otro caso. Los hombres que solicitan a sus médicos recetas para medicamentos como sildenafil, Viagra, Rebatio, Tadalafil, Cialis, Absirca y Bernadafil, Levitra, tienen índices más altos de infecciones de transmisión sexual. Por eso lo tanto es que te asegures de estar al tanto de las prácticas del sexo seguro si le solicitas a tu médico uno de estos medicamentos. Y ciertas infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidia, el VIH y la sífilis pueden transmitirse de una madre infectada a su hijo durante el embarazo o el parto. Las infecciones de transmisión sexual en los bebés pueden causar problemas graves o incluso hasta la muerte en el peor de estos casos. Todas las embarazadas deben someterse a un examen para detectar estas infecciones y recibir un tratamiento lo antes posible para prevenir dichas causas y terribles. Y en algunas complicaciones, pues debido a que muchas personas en las primeras etapas de una enfermedad de transmisión sexual ETS o de una infección de transmisión sexual ITS no tienen síntomas, la detección de las ITS es importante para prevenir complicaciones. Algunas de las posibles complicaciones son las siguientes. Puede ser el dolor pélvico, complicaciones en el embarazo, inflamación ocular, artritis, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad, cardiopatía y ciertos tipos de cáncer como el cáncer de cuello y el rectal asociado con el virus de papiloma humano. Y todas estas pues son las complicaciones por dichas enfermedades, por las ITS. Bueno, y aquí en esa gráfica podemos ver unas estadísticas de transmisión sexual. El consumo de drogas inyectables es del 4%. El contacto sexual entre hombres y consumo de drogas inyectables es del 2% de transmisiones de estas enfermedades. El contacto eretosexual es del 16%. Aquí ya podemos ver que es un poco más de las anteriores y pues un poco más influyente. Y contacto sexual entre hombres es el 78%, o sea que el mayor de los casos es ese, en el cual pues se transmiten estas enfermedades que son las ITS. Las ITS son hepatitis viral, sífilis, clamidia, herpes genital, el virus de papiloma humano, vaginosis bacteriana, quimicomoniasis, VIH-Sida, gonorrea. Y estas son las ITS. Y bueno, ¿qué es la infección por la clamidia? Yo les voy a explicar un poco sobre la infección por la clamidia. La infección por la clamidia es una ETS común que puede infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Pueden causar daños graves y permanentes en el aparato reproductor de una mujer y hacer mucho más difícil o hasta imposible que queden embarazadas en el futuro. O la infección por la clamidia también puede provocar un embarazo ectópico, embarazo que ocurre fuera del útero, que puede ser hasta mortal en el peor de todos estos casos. ¿Cómo se propaga la infección por la clamidia? Bueno, la infección por la clamidia, usted puede contraer la infección por clamidia al tener relaciones sexuales anales, vaginales o también orales con una persona que tenga dicha infección. Si su pareja sexual es un hombre, usted puede contraer la infección por clamidia aunque no eyacule.
si ya ha tenido la infección por clamidia y recibió tratamiento en el pasado, usted todavía volver a, puede volver a infectarse si tiene relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. Bueno, y es lo que le comentaba en las diapositivas pasadas, que, o sea, realmente si usted ha tenido esta enfermedad no quiere decir que no le pueda volver a dar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar eso de que usted puede, si tiene contacto otra vez con alguna persona infectada, pues realmente otra vez va a ser infectada. Si está embarazada, usted puede transmitírsela a su bebé durante el parto. ¿Cómo sé si tengo la infección por clamidia? Las mujeres con síntomas podrían notar los siguientes cambios: secreción vaginal anormal, sensación de ardor al orinar. Los síntomas en los hombres también pueden ser los siguientes: puede ser una secreción del pene, sensación de ardor al orinar, dolor e inflamación de uno o ambos testículos, aunque en esto es menos común que en los demás. Los hombres y las mujeres pueden infectarse por clamidia en el recto, ya sea mediante las relaciones sexuales anales receptivas y a la propagación de otra parte infectada, como la vagina, aunque por lo general en estas infecciones no causan síntomas. Pueden provocar el dolor en el recto, secreciones y sangrado. La gonorrea, bueno, es otra ITS. ¿Qué es la gonorrea? La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que puede infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Puede causar infecciones en los genitales, el recto y también hasta en la garganta. Bueno, esta es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes, como lo decía, de 15 a 24 años, que son las edades más propensas a contraer todas estas enfermedades. Bueno, ¿y cómo se transmite? Usted también puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales anales, vaginales y orales con una persona que tenga dicha enfermedad. Una embarazada con gonorrea puede transmitirse a su bebé durante el parto. Bueno, y aquí dice, ¿cómo puedo evitar contraer gonorrea? Y si usted puede evitar contraer la gonorrea, sí, no tiene relaciones sexuales, tiene una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja a quien se le haya realizado pruebas y haya tenido resultados negativos para las ETS. Usa condón de látex y dice que tenés en forma correcta. Eh, ¿Cómo se sabe si tienes gonorrea? Vas a sentir una sensación de ardor al orinar, secreción de color blanco, amarillo o verde del pene, dolor o inflamación en los testículos, eh, aunque en esto igual es menos común que las mujeres con gonorrea tienen síntomas. Incluso cuando tienen síntomas, por lo general son leves y se pueden confundir con los síntomas de infección vaginal o de la vejiga. Las mujeres con gonorrea corren un riesgo de tener complicaciones graves por la infección aun cuando no presenten ningún síntoma. Y los síntomas en las mujeres pueden ser también los siguientes: puedes sentir un dolor o sensación de ardor al orinar, aumento de la secreción vaginal, sangrado vaginal entre periodos. Las infecciones del recto pueden causarse tanto en los hombres como en las mujeres, o pueden causarle lo siguiente: secreción, picazón anal, dolores, sangrado, dolor al defecar y etcétera. El herpes genital
esta otra enfermedad que es el herpes genital. El herpes genital es una ETS igual causada por dos tipos de virus. Estos virus se llaman virus del herpes simple tipo 1 y el virus de herpes simple tipo 2. ¿Y qué tan común es el herpes genital en nuestra sociedad? Pues el herpes genital es común en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos aproximadamente 1 de cada 6 personas entre 14 y 49 años tiene herpes genital. ¿Qué es el herpes oral? Bueno, el herpes oral por lo general es causado por el VHS-1 y puede producir fuegos o herpes labial o ampollas febriles en la boca o a su alrededor. Sin embargo, la mayoría de las personas no presenta ningún síntoma. La mayoría de las personas con herpes oral se infectó durante la infancia o adultos jóvenes por contacto no sexual con la saliva. Y bueno, otra pregunta, ¿existe un vínculo entre el herpes genital y el herpes oral? El herpes oral causado por el VHS se puede transmitir de la boca a los genitales mediante las relaciones sexuales orales. Esta es la razón por la cual algunos casos de herpes genital son causados por el VHS. Las llagas del herpes pues son causadas por lo general, se ven como una o más ampollas en los genitales, el recto o la boca o a su alrededor. Las ampollas se abren y dejan llagas dolorosas que pueden tardar una semana o más en curarse, depende del tratado. O a estos síntomas a veces se les conoce como tener un brote, aparentemente. La primera vez que una persona tiene un brote o es probable que también presente síntomas similares a los de la influencia, gripe, como fiebre, dolores corporales e inflamación de glándulas. Las personas que presentan un brote inicial de herpes pueden tener otros brotes, especialmente si están infectadas con el VHS2. Y los siguientes brotes generalmente durante menos tiempo y son menos graves que el primero, aunque también la infección permanece en el cuerpo por el resto de la vida, o sea que no se acaba. La cantidad de brotes tiende a disminuir con el paso de los años, obviamente, pero la enfermedad siempre se va a mantener, aunque sea poca o muchas veces es grave. El VIH-Sida. Bueno, creo que la mayoría conocemos o todos conocemos esta enfermedad fatal. El VIH-Sida, ¿qué es? Significa virus de inmunodeficiencia humana. Es causante de la infección del mismo nombre, perdón. Las siglas VIH pueden referirse al virus y a la infección que causa. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es también el SIDA, es la fase más avanzada de la infección por el VIH, o sea que no es realmente VIH-Sida una sola frase, por decirlo así. El VIH es la primera etapa y el SIDA es la fase más avanzada de tal infección. El VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, también llamados células CD4, del sistema inmunitario que combaten las infecciones. La pérdida de linfocitos CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer sin tratamiento. El VIH también puede gradualmente destruir el sistema inmunitario y evolucionar al SIDA, que es la parte final de dicha enfermedad, lo cual nos lleva a la muerte.
¿Cómo se propaga el VIH-Sida? La propagación del virus persona en otra se llama transmisión del VIH. El virus se propaga solamente a través de ciertos líquidos corporales de una persona seropositiva. Esos líquidos incluyen, puede ser sangre en el semen, líquido preseminal, secreciones vaginales, secreciones rectales, leche materna. En todas estas podemos ver la propagación de dicho virus. La transmisión del VIH es posible solamente mediante el contacto con líquidos corporales infectados por ese tipo. Bueno, en los Estados Unidos el VIH se propaga principalmente por dichas causas: tener sexo anal o vaginal, como alguien que tiene el VIH sin usar un condón o tomar medicamentos para prevenir o para tratar el VIH. Compartir equipo, medios, por inyección de drogas como agujas con una persona que tiene el VIH-Sida, como lo cual mencionamos en otras enfermedades. Igualmente, es casi en todas las ITS este medio se comparte de propagación, siempre por el líquido de flujos corporales, ya sea dichos mencionados. El virus del papiloma humano. Una descripción general. Bueno, la infección por virus del papiloma humano es una infección viral que comúnmente causa crecimiento en la piel o en las membranas mucosas, obviamente, verrugas. Existen más de 100 variedades del virus del papiloma humano. Algunos tipos de infección por esta enfermedad causan verrugas y otros pueden causar diferentes tipos de cáncer. La mayoría de las infecciones por esta enfermedad no derivan en cáncer, pero algunos tipos de virus de papiloma humano genital pueden causar cáncer de la parte inferior del útero, que se conecta con la vagina. Otros tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de ano, pene, vagina y parte posterior de la garganta, orofaringe, se han relacionado con la infección por virus de papiloma humano. Estas infecciones a menudo se transmiten sexualmente o a través de otro tipo de contacto de la piel a piel. Y las vacunas pueden ayudar a proteger contra las cepas del virus del papiloma. Tiene mayor probabilidad de causar verrugas genitales, cáncer del cuello uterino. Y los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de esta infección? De este ITS. Pues que en la mayoría de los casos el sistema inmunitario del cuerpo vence una infección por el virus antes de crear las verrugas. Pero cuando aparecen las verrugas, estas varían en alguna apariencia según el tipo del virus del papiloma que está involucrado, con verrugas genitales. Estas aparecen como lesiones planas, pequeños bultos en forma de coliflor o pequeñas protuberancias en forma de tallo. En las mujeres las verrugas genitales aparecen principalmente en la vulva, pero también pueden aparecer cerca del ano, en el cuello uterino o en la vagina. En los hombres las verrugas genitales aparecen en el pene y en el escroto o alrededor del ano. Las verrugas genitales rara vez se causan molestias o dolor, aunque puede causar comezón y tener sensibilidad en estos casos. El sífilis.
Bueno, esta descripción general del sífilis, les puedo dar una descripción general que dice que la sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual. Bueno, esta enfermedad comienza como una llaga indolora, por lo general en las genitales, en el recto o la boca. La sífilis se transmite de persona a persona a través del contacto de la piel o de las membranas mucosas con esta llaga. Después de la infección inicial, la bacteria del sífilis puede permanecer inactiva, latente, en cuerpo durante décadas, antes de volver a ser una activa. La sífilis temprana se puede curar, algunas veces con una sola inyección de penicilina. Sin tratamiento, la sífilis puede dañar gravemente el corazón, el cerebro u otros órganos y puede ser potencial mortal. La sífilis también puede transmitirse de la madre al feto. O sea que en todos estos casos podemos transmitir la sífilis. Vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es un tipo de inflamación vaginal causada por el crecimiento excesivo de bacterias que se encuentra naturalmente en la vagina, lo que altera el equilibrio natural. Bueno, las mujeres en sus años reproductivos siempre son más propensas a contraer vaginosis bacteriana, pero esta puede afectar a mujeres de cualquier edad. No se entiende por completo realmente la causa, pero ciertas actividades como relaciones sexuales sin protección o las duchas vaginales frecuentes aumentan el riesgo. Síntomas, pues unos síntomas de las vaginosis bacterianas son la secreción vaginal delgada, gris, blanca o verde, olor vaginal fétido, olores que ya conocemos desagradables, comezón vaginal, ardor al orinar. Muchas mujeres con vaginosis bacteriana no tienen signos ni síntomas. Y causas, bueno, en las causas se produce por algún aumento excesivo de la cantidad de las bacterias que naturalmente se encuentran en la vagina. Los factores de riesgo. Bueno, hay muchos factores de riesgo para la vaginosis bacteriana y que en esto se puede incluir tener múltiples parejas sexuales o una nueva pareja sexual. Los médicos no entienden realmente por completo la relación entre la actividad sexual y la vaginosis bacteriana. Pero la afección ocurre con mayor frecuencia en mujeres que tienen múltiples parejas sexuales o una nueva pareja sexual. La vaginosis bacteriana también ocurre con alguna mayor frecuencia en las mujeres que tienen relaciones sexuales con el mismo género, mujeres. Duchas vaginales. La práctica de enjaguar la vagina con agua o un agente limpiador altera el equilibrio natural de la vagina. En esto puede llevar a un crecimiento excesivo de bacterias anaeróbicas y causar vaginosis bacteriana. Debido a que la vagina se limpia sola, no es necesario usar duchas vaginales, o sea que al hacer el uso de esto frecuentemente hay una mayor probabilidad de contraer esta enfermedad. Ausencia natural de lactobacillus. Si tu ambiente vaginal natural siente cantidad de la buena bacteria denominada lactobacillus, es más probable que se produzca una vaginosis bacteriana. Tricomoniasis. ¿Qué es la tricomoniasis? Es una enfermedad transmitida muy común, causada por la infección transmitida por el parásito protozoario llamado Trichomonas vaginalis. Los síntomas de la enfermedad pueden variar y la mayoría de hombres
y mujeres que tienen el parásito no saben que están infectadas, realmente es silenciosa. ¿Qué tan frecuente es la tricomoniasis? La tricomoniasis es considerada la enfermedad de transmisión sexual curable más común en los Estados Unidos. Se calcula que 3.7 millones de personas tienen esa infección, pero solo alrededor de un 30% presenta algún síntoma. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y las mayores son más propensas que las jóvenes a tener esta infección. ¿Y cómo se contrae la tricomoniasis? Bueno, se contrae cuando una persona infectada puede transmitirle el parásito a otra porque no tenga la infección durante las relaciones sexuales. En las mujeres, bueno, el área del cuerpo infectada con más frecuencia es la parte baja del aparato genital, obviamente la vagina o la uretra. Y en los hombres es la parte interna del pene, uretra, durante las relaciones sexuales. El parásito por lo generalmente se transmite del pene a la vagina o de la vagina al pene, pero también se puede transmitir de una vagina a otra. No es frecuente que el parásito infecte a otras partes del cuerpo, como obviamente las manos, la boca o el ano. Es rara vez, no está todo claro porque algunas personas con la infección presentan síntomas y otras no. Pero quizás probablemente depende de factores como la edad de la persona o su salud en lo general. Las personas infectadas que no tengan síntomas de todos modos pueden transmitirles infecciones a otros. ¿Y cuáles son las complicaciones de la tricomoniasis? Bueno, la tricomoniasis puede aumentar el riesgo de contraer o propagar las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, puede causar inflamación genital que hace más fácil infectar con el virus del VIH o transmitirlas a una pareja sexual. La hepatitis viral. La hepatitis es la inflamación del hígado. La hepatitis viral suele estar provocada por el virus de la hepatitis A, B o C. Y bueno, los distintos tipos de hepatitis se propagan de diferente manera, inclusive a través de las relaciones sexuales, compartir agujas o ingerir alimentos sucios. A veces la hepatitis viral desaparece por sí sola, sin tratamiento. En otros casos el virus es crónico y puede provocar problemas de salud graves. La vacunación puede prevenir la hepatitis A y B, pero no sé por qué, porque existen medicamentos para tratar y a veces curar la hepatitis B y C. La hepatitis viral es la inflamación del hígado igual causada por la hepatitis. La inflamación ocurre cuando el sistema inmunitario detecta un peligro como un virus y envía a los glóbulos blancos a rodear el área para proteger el cuerpo. Esto genera enrojecimiento, hinchazón y muchas veces dolor. La hepatitis daña el hígado y puede provocar cicatrices en el dicho órgano, denominada cirrosis. La cirrosis puede generar cáncer o falla en el hígado y muerte. Tu hígado transforma los alimentos que ingieres en energía, además limpia el alcohol y otras toxinas del cuerpo. Ayuda al estómago y a los intestinos a digerir los alimentos y genera proteínas de tu cuerpo. Necesita para controlar y detener el sangrado, lo cual podemos ver en muchos casos a las personas que ingieren bebidas alcohólicas frecuentemente. Suelen morir a causa de la hepatitis viral o la cirrosis de esta enfermedad denominada. Entonces, ¿por qué? Porque su hígado realmente ya ha dejado de funcionar, ya no hace dichas funciones que ayudan al cuerpo, y por lo cual es causa de meses o días para
llegar al punto de morir, la cual la conocemos por muerte por cirrosis. Bueno, los síntomas de la hepatitis viral igual son similares a todos los tipos de hepatitis, que incluyen febrícula, una temperatura entre 95 y 101 Fahrenheit, la fatiga, el cansancio, la pérdida de apetito, las molestias estomacales, los vómitos, dolor de estómago, orina oscura, deposiciones de color arcilla, dolor en las articulaciones, la ictericia, que es causando la piel y el blanco de los ojos se vuelven amarillos. Bueno, las personas recientemente infectadas son más propensas a tener uno o igual más síntomas, aunque entre otras no tienen síntomas. Las infecciones nuevas de hepatitis suelen provocar síntomas, pero la mitad de las personas con infecciones nuevas de hepatitis B y C no tienen ningún síntoma. Bueno, hay un cierto análisis de sangre que puede demostrar si tienes la hepatitis, aunque igual no tenga síntomas. Las personas con hepatitis B o C crónica suelen desarrollar síntomas con su hígado comienza a dañarse. Muchas veces realmente no sabemos que la tenemos hasta que nuestro hígado empieza a fallar y empieza a dañarse. Las infecciones de transmisión sexual, lejos de desaparecer, están viviendo un enorme ascenso en los últimos años y lo más preocupante es que se dan mayoritariamente en gente muy joven. La falta de información y el cambio en la manera de relacionarnos son algunas de las principales causas que provocan esta situación. Así lo han destacado numerosos expertos en el segundo curso de actualización de infecciones de transmisión sexual celebrado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. La situación actual, así en breve, es de una serie de infecciones, que son las infecciones de transmisión sexual, que están en ascenso progresivo y un poco desmadrado, si me permites la palabra, y en gente fundamentalmente muy joven. Han cambiado un poquito la forma de relacionarse o de relacionarnos, ¿no? Muchas redes sociales, hay un grupo de gente que está consumiendo otra vez, y mucho contacto fundamentalmente pues a través de aplicaciones de redes sociales que hace que las relaciones sexuales también pues sean más accesibles y más fáciles, ¿no? Quizás hay una menor percepción del riesgo de muchas ellas, hay una sensación de seguridad o hay una falta de información, no sabemos muy bien cuáles son o si son todas esas las causas por las que las enfermedades de transmisión sexual siguen creciendo año tras año. Las infecciones de transmisión sexual han estado con nosotros desde el principio de los tiempos, lo que pasa es que quizá en los últimos años ha habido un auge de las mismas por la flexibilización de las conductas de los pacientes. Es decir, el uso del preservativo es una práctica a extinguir entre muchos colectivos. Durante las jornadas, todos han puesto de manifiesto la importancia de las enfermeras en la prevención y cura de estos pacientes. Por su cercanía y disponibilidad, son las profesionales encargadas de advertir a la población de todos los riesgos que pueden ocasionar prácticas tan nocivas como el actual chemsex, combinación de relaciones sexuales con el consumo de drogas ilegales con el fin de prolongar y desinhibir el encuentro. Principalmente lo que intentamos es humanizar el cuidado con el paciente, porque es un paciente muy delicado, que necesita bastante apoyo psicológico, porque muchas veces se le ha diagnosticado recientemente una enfermedad de transmisión sexual. La enfermera da una calidad y una humanidad en el trato con el paciente mucho más cercano que a veces lo que podemos ofrecer el colectivo médico, simplemente por la accesibilidad. Yo creo que son un pilar fundamental a la hora de prevención, de la información, del seguimiento. Debería haber un entrenamiento de todo el personal de enfermería y un conocimiento profundo de las enfermedades que son, y no solo en eso, sino que además no solo en la prevención y educación, sino incluso en el diagnóstico, ayudar en el diagnóstico y, por qué no, también a recomendar tratamientos adecuados. Yo creo que tiene un papel muy clave. La prevención en población transgénero, mujeres y en hombres que tienen sexo con hombres son algunos de los grandes retos en la actualidad. Tal y como ellos destacan, hay que poner de manifiesto, sobre todo en la edad más joven, la importancia de utilizar métodos como el condón para evitar la infección. Bueno, la prevención. Les voy a hablar un poco sobre la prevención.
Eh, asesoramiento y enfoques conductuales. Bueno, en la prevención primaria contra las ITS, incluida la infección por el VIH, se utilizan intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales, entre ellos pues la educación sexual integral y asesoramiento antes y después de las pruebas de detección de las ITS y el VIH. Bueno, un consejo sobre las prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos y fomento del uso de preservativos. Intervenciones dirigidas a grupos de población específicos como los trabajadores sexuales, los hombres homosexuales y los consumidores de drogas inyectables. Y asesoramiento y educación sexual también adaptados a las necesidades de los adolescentes. ¿Y cuáles son los métodos de barrera? Cuando se usa correcta y sistemáticamente, los preservativos son uno de los métodos de protección más eficaces contra dichas enfermedades, bueno, incluida la infección por el VIH. Los preservativos femeninos son eficaces y seguros, pero en los programas nacionales igual no se utiliza tan ampliamente como los masculinos. Las recomendaciones. Igual, siempre sigue a estas recomendaciones, podrás evitar al máximo el peligro de tener alguna infección de transmisión sexual. En tus manos igual está evitar un contagio, así como prevenir unas infecciones en tu pareja sexual en caso de que estuvieras enfermo o a cualquier otra persona. Una infección de transmisión sexual igual no es motivo para ofender o discriminar, porque quien la padece pero evita el coito con esa persona hasta que no está sana. Ten relaciones sexuales solo con tu pareja. Si tienes alguna duda sobre la salud sexual de tu pareja, no tengas relaciones sexuales o utilicen el condón. Y bueno, concluimos con que las infecciones de transmisión sexual son un gran número de infecciones producidas por diferentes agentes. En algunos casos pueden ser transmitidos por vía igual no sexual, su frecuencia ha aumentado, dado que están estrictamente relacionadas con las conductas sexuales de la población. Un grupo de ellas no tiene tratamiento definitivo y otras están asociadas a la aparición de diferentes cánceres. Su prevención pasa por el cambio de conducta. Bueno, esto ha sido todo, gracias por su atención. Espero realmente les ayude un poco a mejorar sus conocimientos sobre dichas enfermedades y a solventar algunas dudas, pues con dicha información podemos evitar contraer esto y pues no participar para infectar a alguien más. Eso ha sido todo, éxitos en todo lo que hagan, igual, gracias por su atención prestada.